Hola Rocío, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Cansada estás, se te ve la cara cansada. Así. La verdad que mientras esperamos a alguno de tus compañeros, voy a Sí, sí, sí. enviarles un PDF sobre temas de historia, de lo que vamos a ver. Costó leer ese contrato, ¿no? ¿Cómo? ¿Te costó leer ese contrato? Sí. Sí, sí, sí. No, y el último punto, Vi, lo vi que no lo terminaste. no. Debe ser. Y No, y además lo bueno, hice o sea, me di cuenta que el enfoque que le hice como que está pegado a la norma y no, o sea, sé que no está bien, pero bueno, o sea, lo bueno, tendría que y acomodar, pero bueno, lo tenía que mirá, entregar. Rocío, yo sé que es difícil. Lo sé. Yo hago todo esto todos los días. Yo sé que es difícil. Lo que pasa es que, Sí, no, y además no estamos acostumbrados nosotros tal cual, yo lo a sé. eso. Lo que pasa es que en algún momento hay que acostumbrarse, Sí, sí, en algún sí, sí. momento hay que enfrentarse, en algún momento hay que hacerlo. Y yo quiero que lo hagas ahora. Yo no quiero que lo hagas más adelante. Quiero que cuando lo vayas a hacer más adelante digas, esto yo lo vi. Una vez lo Claro. hice. No, lo puedo hacer así. No, está más fácil. Eso es lo que quiero. No quiero, o sea, vos te habrás dado cuenta que muchas veces acá se te están enseñando cosas y vos Hola, decís, buenas bueno, noches. esto sucede, ¿viste? Sí, sucede. ¿Qué tal, Marcos? Joaquina, ¿Qué tal? Buenas ¿cómo noches. estás? ¿Lo esperamos a Sebastián? Sí. ¿Esperamos a Sebastián? Esperamos un poquito. Bueno, estaba hablando con Rocío sobre el tema del trabajo. Yo sé que leer ese contrato ya es un desafío. Lo sé. No es que no lo sé. Lo que yo sí sé es que a este tipo de temas y a ese tipo de contratos se tienen que enfrentar ahora. Es decir, la mayoría de los contratos que ustedes se van a enfrentar son más o menos similares a eso. Es decir, la mayoría de los contratos de concesión, distribución, franquicia, van teniendo cada vez más el desarrollo que ustedes acaban de ver. Incluso ese contrato que vieron no está adaptado al Código Civil. Los contratos un poquito más nuevos son incluso un poco más complejos, porque hay cosas que tienen que justificar. Sobre todo, los franquiciantes tratan de salir hoy en día de algunas de las restricciones que impone el Código Civil y Comercial, que antes no estaban. Ahora después vamos a hablar de eso. Entonces, yo sé que es difícil hacer eso. Sé que es difícil leerlo, ya el contrato es un desafío. Yo sé que es difícil. Ponerse a pensar en cada una de esas preguntas, sé que es difícil. Ahora, me parece a mí que lo que no se puede hacer en estas clases es tratarlos a ustedes como si no estuvieran en condiciones de entender una cosa así, porque entonces nunca se van a poder, o sea, siempre los va a sorprender la realidad. Una vez que viste uno de estos contratos y que lo analizaste y que lo estudiaste y que lo viste, aunque sea del modo en que lo hayan hecho, yo sé que muchos de ustedes no hicieron un análisis muy profundo del negocio, pero aunque sea haberlo leído y haberse enfrentado a un par de preguntas y haberse cuestionado algunas cosas, para mí ya está bien. Ya está bien. Por lo menos tomás contacto con una realidad, que es la realidad de los negocios actuales. Una de las cosas que ustedes se tienen que dar cuenta es que si vos estudiás contratos, no podés estudiar contratos o saber contratos sin leer contratos. ¿Me seguís? O sea, vos leyendo el Código Civil Comercial o leyendo el Código Civil no vas a saber de contratos. Realmente no vas a saber. Vas a saber, es como si vos me dijeras, José, ¿cómo se juega el fútbol?
Bueno, si yo te digo, para jugar al fútbol tenés que leer el reglamento de la FIFA y sabértelo de memoria, vos lo vas a hacer, pero no vas a jugar al fútbol. Te van a dar una pelota y la vas a mirar, vas a decir, uy, qué pelota, el arco, uy, qué raro. No, o sea, no se sabe de contratos sabiendo las normas del Código Civil y Comercial nada más. No, no hay forma. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, Ahí está Sebastián. Buenas noches. Hola Sebastián, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, doctor, ¿qué tal? Bien, bien, perfecto. Le estaba explicando a tus compañeros que yo sé que hacer ese trabajo práctico es muy difícil. Sé que leer el contrato ya es un desafío. Vos no pudiste completar lo que te habías propuesto hacer, María Rocío tampoco. La que más se aproximó fue Joaquina y también Marcos. Yo sé que es difícil. Lo que pasa es que en algún momento te tenés que enfrentar a esa realidad. Vos me decís, bueno, doctor, pero si usted me da un mes, yo lo hago. El problema es que el trabajo profesional no es de un mes. Es decir, cuando viene un cliente, me refiero a temas de derecho empresario, ¿no? Viene un cliente, dice, mira, te traigo este contrato. La respuesta que te va a pedir es para el otro día o para los 72 horas después. El cliente no espera más de una semana. ¿Me siguen? Es así. Se va a ver otro abogado si va a estar más de una semana para que vos le respondas o no un contrato. ¿Por qué? Porque el negocio lo necesita hacer ahora. Por supuesto que una vez que vos viste un contrato como eso, Sebastián o Marcos, una vez que viste uno de esos, ver el segundo es fácil, ver el tercero es más fácil. Las cláusulas se van repitiendo. El tema es vencer la primera lectura, la primera vez que trabajás en un contrato de ese tipo. Por supuesto que, les digo, redactar ese contrato exige años. O sea, son años de desarrollo para llegar a redactar un contrato de ese tipo. Por supuesto que una vez que hiciste uno, hiciste dos, hiciste tres, todos los demás son iguales. Es lo mismo que, por ejemplo, si ustedes estudiaron Derecho Concursal o están estudiando Derecho Concursal, te va a decir, vos vas a pensar, el primer concurso preventivo, uy, qué difícil, qué lío, qué qué increíble, si con los edictos, los acreedores, observar los créditos. Sí, es verdad que es un lío. La primera vez es un lío. La segunda vez ya estás organizado y lo haces. No es difícil. La tercera vez tampoco. Y lo mismo pasa con todos los juicios. El problema es romper la primera vez. Por eso, el interés que yo tengo con estas clases es que ustedes tengan su primera vez con estos contratos, que se enfrenten a esa realidad. Ustedes van a decir, seguramente o lo pensaron, este contrato es difícil a propósito, este contrato es excepcional. No, no es excepcional. La mayoría de los contratos son así, tipo guía de teléfono. ¿Por qué? Porque todas las grandes empresas van desarrollando sus contratos. Al principio, hace muchos años atrás, eran más simples, eran 2 hojitas. Pero ¿qué pasó? A medida que van surgiendo problemas, sobre todo en un país como la Argentina, que tiene muchos riesgos y muchos cambios, las empresas van adaptándose a esos cambios y van generando en sus contratos nuevas cláusulas. Hoy en día, un contrato de locación, por ejemplo, para lograr una cláusula que estabilice el precio de un alquiler, yo les puedo asegurar que es muy compleja, es muy complejo. Empiezan, es decir, salir del problema de la imposibilidad de indexar, porque la ley 23.928 todavía está vigente, la vieja ley de convertibilidad todavía está vigente, salir de ahí y buscar un valor que les permita a las partes una especie de estabilidad, te puedo asegurar que es muy complejo. Y te digo que es un contrato de locación, no es un contrato de franquicia, un contrato de locación de una vivienda. Vos me dirás, bueno, pero la ley de alquileres nueva permite alguna cláusula de estabilización. Lo cierto es que esas cláusulas, como se manejan políticamente los índices, la gente le huye, entonces busca otras salidas. Es muy complejo, ¿eh? Seguramente en un país más estable los contratos son más simples. En la Argentina no son simples, son complejos. Todos los contratos son complejos. Imagínate,
Les voy a dar un ejemplo. Ustedes habrán visto, el que mejor hizo esto fue Marcos, respecto del tema de los riesgos laborales. Si ustedes no se imaginan lo que es prevenir riesgos laborales. Es realmente difícil. Es decir, son muchas cláusulas, se toman muchas garantías para tratar de prevenir esas contingencias. Es difícil. En un país que tenga una legislación laboral diferente, no es tan complicado. Pero en la Argentina sí lo es. Tiene muchas regulaciones de muchas cosas y hace que eso sea realmente complejo. ¿Bien? Bueno, vamos a los trabajos. Tanto Sebastián como María Rocío no pudieron terminar. A María Rocío le faltó la última pregunta y Sebastián empezó a trabajar y bueno, no pudo seguir, llegó hasta un punto. Todos más o menos leyeron, salvo Sebastián, el tema de cómo es un dictamen legal. Tanto Joaquina como Rocío en eso fueron los que mejor encararon, porque el tema de un dictamen legal, donde no tenés que fallar, es en precisar lo que te están consultando. Es decir, si vos vas a evacuar una consulta por escrito, lo primero que tenés que pensar es qué me están preguntando y tratar de delimitar el objeto de la consulta. ¿Por qué? Porque ese dictamen que vos vas a firmar va a circular y puede ser interpretado de muchas formas. El tema es que vos acotes la eficacia de tu consulta a lo que efectivamente te están consultando. Te están consultando sobre este contrato que tiene esta cuestión respecto de este negocio. Y sobre ese contrato de esta cuestión a esta fecha que tiene este tema, te consultaron estas cuestiones, 1, 2 y 3. Ninguna otra más. Entonces, ahí Joaquina estuvo bien en delimitar el objeto de la consulta. Rocío también. No se puede ser amplio en eso. En eso hay que ser muy preciso, porque esa consulta por escrito va a ser usada por alguien, para algo. Y te puedo asegurar que si tu consulta tiene un error, lo van a usar en contra tuyo. Entonces, redactarlo es un desafío. Redactarlo, hay muchas consultas, yo he leído muchas consultas de muchos grandes estudios que son todas ambiguas, porque tienen miedo de caer en responsabilidad, tienen miedo. Entonces, utilizan un lenguaje, bueno, esto puede ser, podría ser, ¿viste? Habría que considerar, utilizan esa forma de responder que a veces es inútil, porque la consulta no se entiende qué se quiere decir, de lo ambigua que es, pero lo hacen para evitar responsabilidad. Es todo un tema esa cuestión. Bien, vamos al tema de las franquicias en sí. Una de las cosas que más me interesó fue la consulta que hizo Rocío al principio, que estaba en el grupo para todos. Rocío decía, che, pero esto es una franquicia, eso es en realidad lo que ella quería decir, porque ¿cuál es el sistema de negocio que ves acá? Bueno, cuando se trata de negocio de venta minorista, la franquicia de Sarcani que vende zapatos, o las franquicias de ropa, realmente no vas a ver un sistema de negocio muy probado. Es cierto que el franquiciante es el dueño de la marca, es cierto que tiene una manera de disponer el local, es cierto varias cosas, pero no vas a ver un sistema de negocios en el sentido de algo que es absolutamente distintivo. Es decir, la franquicia de Sarcani no difiere mucho de un negocio de venta de zapatos que no es una franquicia. Porque se venden zapatos, la vendedora dice cuánto calza usted, se prueban los zapatos y punto. No hay grandes cosas, grandes diferencias. Les doy el ejemplo de Sarcani porque nosotros fuimos abogados de Sarcani durante muchos años y no proyectamos un negocio de franquicias para Sarcani. Porque al no tener algo muy distintivo, caer en una franquicia puede generar ciertos riesgos. Es decir, los negocios de franquicia hace mucho tiempo en la Argentina se pusieron de moda y todos quieren hacer una franquicia porque todos quieren vivir del trabajo ajeno, ¿verdad? De que otro ponga el riesgo del negocio. Pero lo cierto es que en materia laboral, cuando vos te propones hacer un negocio de franquicia,
de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, lo que está generando es una hipótesis de solidaridad laboral del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué es así? Porque la Corte de la Provincia entiende que en los casos de franquicia hay una evidente subcontratación. ¿Por qué? Porque tenés un control muy fuerte y muy rígido respecto de otro negocio, ¿verdad? Que es viable sí, solo sí, vos lo controlás de una forma. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en materia de subcontratación es una jurisprudencia muy dura. Es decir, no es lo mismo, no sucede lo mismo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un poquito más amplia en su idea, ¿verdad? Es muy amplia. Tiene aquel fallo Rodríguez contra Pepsi, que es un embotelladora, Rodríguez contra embotelladora Baeza, que es una idea bastante amplia, es un fallo de la década del 90, que analiza todos los supuestos de contrato de concesión, franquicia, etc., y dice la Corte de la Nación, bueno, estos contratos son contratos comerciales modernos, hay que facilitar su desarrollo. Esa era la jurisprudencia, la idea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es mucho más exigente con los empleadores, porque es el tribunal de alzada de los tribunales de trabajo de la Provincia de Buenos Aires y tiene un criterio mucho más rígido en la interpretación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando digo que es mucho más rígido, digo que según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo se tiene que interpretar de modo tal que si vos tenés un control respecto de otro negocio, sos responsable solidariamente, aunque tengas el trabajo registrado, aunque cumplas con las normas laborales, de todas las contingencias que pueda tener ese negocio subcontratado. Con lo cual, es muy difícil en la provincia de Buenos Aires manejar el tema de franquicias, concesiones, etc. Y el principal problema que hay, el principal cuidado que hay, es el tema de traslación de riesgos laborales. ¿Bien? Es la verdad. Lo que ustedes tienen que cuidar, lo que ustedes tienen que proteger cuando ven contratos. Por eso, cuando se trata de franquicias que no tienen necesidad de un sistema de negocios probado al estilo del artículo 1512 del Código Civil y Comercial, nosotros en mi estudio salimos del esquema de franquicias y buscamos otros esquemas para que no se advierta que hay un control muy rígido de un negocio sobre otro. ¿Qué es lo que utilizamos? Y bueno, utilizamos la idea de una cesión de uso de marca y la idea de un contrato de suministro por debajo. De esa manera salimos de la franquicia, generamos el mismo efecto, lo dejamos al licenciatario, digamos, con la libertad de manejar la venta, pero somos rígidos en el suministro. Lo obligamos a comprar los productos que el franquiciante, entre comillas, produce y se lo hacemos suministrar temporada tras temporada y eventualmente le compramos el stock procedente. De esa manera salimos de ese esquema y si mañana tenemos un problema laboral, decimos, miren, yo lo que licencié fue la marca y tengo un contrato de suministro. Yo no soy franquiciante. No tengo por qué no tengo control del otro negocio. Los riesgos laborales los maneja el otro negocio como él quiere. De esa manera nos manejamos. Esto es, no es tan sencillo en la provincia de Buenos Aires manejar concesiones, distribuciones, franquicias. Hay que tener mucho cuidado porque la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es muy rígida en la materia. Y si uno se mete en un contrato de franquicia así alegremente porque se le ocurre que es el negocio que está de moda, y bueno, también viene con una serie de adicionales en meterse en esa figura contractual. Bien, respecto de la primera pregunta que ustedes respondieron, que es el tema de la cesión de una franquicia, no hay mucho inconveniente, todos respondieron más o menos bien. Es una cesión de posición contractual, en la medida que el franquiciante esté de acuerdo, no pasa nada con una franquicia, se puede hacer. El tema 2, que es el tema laboral, el que mejor respondió es Marcos, porque tiene la conciencia del artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo en materia de transferencia de establecimiento. Durante 2 años vos vas a ser responsable de pasivos laborales, ¿verdad? Si compras una franquicia que está en manos de otro. Ahora,
¿cómo garantizás eso? Bueno, tenés que pensar en una garantía que dure 2 años. El modo de garantizar eso, más razonable, es tratar que los pagos de la sesión que va a pagar el sesionario, ¿verdad?, se calcen con la responsabilidad que se asume. Me voy a explicar. Imagínate que vos, sesionario, vas a comprarle al cedente el negocio. Sabés que durante 2 años vas a ser responsable por pasivos laborales que pueden estar ocultos. ¿Bien? Entonces, no vas a pagar la cesión de contado. Porque si la pagás de contado, después andás a sacarle la plata al cedente. Imposible. Vas a fraccionar los pagos de manera tal de que si hubiera alguna demanda laboral, algún problema laboral en el medio, vos puedas retener ese pago e imputarlo, ¿verdad?, a por lo menos salir del problema del pasivo. ¿Me siguen? Es decir, con temas laborales, lo más práctico como garantía es no pagar de contado, es tratar de retener parte del precio como forma. Si no se puede, bueno, hay que pedir una garantía adicional. Hay que pedir una garantía adicional. Hay que ver qué garantías le dio el franquiciado al franquiciante y tratar de calzarse ahí. ¿Bien? O buscar una garantía adicional. Esos son los temas más, digamos, útiles respecto de un negocio de este tipo. Después vamos al tercero. La tercera pregunta ninguno, bueno, ni Rocío ni Sebastián le van a responderla. Marcos la insinuó y Joaquina fue la que mejor respondió a este tema. Que es el tema de, bueno, ¿cómo se evalúa una empresa? ¿Cómo se evalúa una empresa? Joaquina insinuó una idea de valor anual neto. El valor anual neto es la forma más razonable de evaluar una empresa. ¿Por qué? Es un procedimiento que tiene sus fallas, no es perfecto, pero lo que da es un valor presente. Valor anual neto significa también, es un mecanismo para determinar flujos de fondo descontados. Es decir, se busca cuáles son los ingresos netos de un negocio en determinados periodos de tiempo, se suman esos determinados periodos de tiempo, se le agrega la inversión original y de esa manera se llega a un valor. Es una fórmula un poquito compleja porque mide flujo de fondos, ¿verdad?, en un determinado periodo de tiempo, se le agrega la inversión adicional y por debajo lo que divide esa fórmula, que es compleja, porque es una fórmula que es una sumatoria, digamos, de valores, por debajo se le resta lo que cuesta, digamos, el dinero en un determinado momento. Esto es, esa fórmula lo que estima son los ingresos de un negocio netos, o sea, netos de gastos, y se lo compara con lo que sale poner esa plata en un banco. Si el valor anual neto es positivo, esa inversión es segura. Si el valor anual neto es igual a 0, es neutra. Y si el valor anual neto es negativo, esa inversión no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es más conveniente poner la plata a plazo fijo en un banco que meterla en ese negocio. ¿Se entiende? Después, si quieren, ustedes busquen esa fórmula. Hay muchas otras maneras de medir negocios, pero es la fórmula más usada. VAN se llama, valor anual neto. ¿En qué consiste? Flujo de fondo descontado en un determinado periodo de tiempo. De acuerdo al rubro que se trate, se va a considerar un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, para un supermercado, el periodo de tiempo que se computa de ingresos de fondo es más o menos 2 años. Para un negocio más complejo, como por ejemplo puede ser la venta de tractores, por ahí se computan más periodos de tiempo. ¿Bien? Es decir, cada rubro tiene una determinada cantidad. Para que más o menos lo entienda. ¿Cuántos años de facturación vale este negocio? Esa sería la idea. ¿Cuántos años de facturación vale este negocio? ¿Cuántos años de ingreso neto vale este negocio? Además de la inversión inicial. Es decir, la guita que pusiste más los ingresos que obtuviste en un determinado periodo de tiempo, eso da una idea del valor de un negocio. ¿Bien? Doctor, una consulta. En este caso, ¿cómo se hace para incorporar a ese precio los intangibles?
lo que sería valor llave o clientela o demás Bien. cosas que lo que vale la empresa, que no es algo... Entiendo, Sebastián. En una franquicia vos pensás que las marcas, por eso te la hice más fácil, las marcas y los intangibles son del franquiciante. Se cedió el uso. Ese uso que se cedió en la inversión inicial que inició el franquiciado original que va a ceder el negocio. Es decir, cuando vos vas a adquirir una franquicia, un franquiciante, tenés que poner guita. Esa guita que pusiste de arranque va a compensar la cesión de uso de los intangibles de esa franquicia por un determinado periodo de tiempo, que el mínimo en el Código Civil y Comercial son 4 años. Así que en la inversión inicial tenés los intangibles todos metidos. Si fuera un negocio que no es una franquicia, es más difícil de valorar los intangibles. Sobre todo, lo más difícil es valorar intangibles autogenerados, es decir, cuando un negocio autogenera sus propios intangibles. Por ejemplo, imagínate que vos en tu estudio, ¿no?, tenés tu propio sistema de computadora para llevar los juicios. Invertiste, contrataste un tipo que empezó, hizo un informático, hizo todo bárbaro, está funcionando bárbaro. Mañana vos decís, che, yo vendo al estudio. Bueno, lo vendo con este sistema de negocio. ¿Cuánto vale eso? Y es difícil de estimarlo. Una manera lógica de estimarlo es con el costo, ¿verdad? Pero el costo que te salió eso no es el valor de mercado, cuánto vale eso. Así que es difícil, ¿entendés? Es difícil. En el trabajo que les di para hacer es más fácil porque en la inversión inicial están esos intangibles ya metidos. ¿Bien? Vamos con el tema del contrato que ustedes vieron. Vieron que es un contrato complejo, es realmente complejo. ¿Cuáles son los problemas que presentan este tipo de contratos? Cuando vos te lo presentan, este negocio, te lo presentan de una manera que es como son la mayoría de los contratos de empresa en la actualidad. Son contratos con cláusulas predispuestas. Tenés poco que negociar en una franquicia, muy poco que negociar. Te van a mostrar el contrato y esto es así. ¿Bien? Y acá, como se trata de un negocio entre comerciantes, la única protección que tenés es el Código Civil y Comercial en materia de contratos con cláusulas predispuestas. No tenés otra protección. Porque se supone que cuando suscribís ese contrato, vos sos un profesional de los negocios. Con lo cual, los riesgos que asumiste, se supone que los tuviste en cuenta. Esto es, un negocio de franquicia, o a un negocio de franquicia, no se le pueden aplicar los criterios de la Ley de Defensa del Consumidor. De ninguna manera. Porque vos sos un comerciante, no sos un consumidor. ¿Se entiende? En un contrato con cláusulas predispuestas, cuando vos sos consumidor, un datito que les voy a dar. Imagínate que vos vas, Rocío, vas al banco y te dan un contrato, ¿viste?, de cuenta corriente, qué sé yo. Vos lo mirás y el contrato es leonino, es una vergüenza, dice unas cosas horribles. ¿Qué podés hacer? ¿Modificarlo? No lo podés modificar, es un contrato formulario. Mucho no lo podés cambiar. Yo te digo lo que yo hago. A veces el banquero me odia, ¿no? Pero es lo que se puede hacer. Agarrás el contrato, ves una cláusula que está mal, la tachás. La tachás o le pones al lado. No corresponde, no, esto, lo tachás todo, no corresponde. Lo firmás abajo y se lo das, ¿viste? Si el empleado no te odia y se lo come, bueno, va canudo. Vos no aceptaste esa cláusula. ¿Me seguís? Yo hago eso. Cuando veo un contrato que no me gusta, que me lo dan ahí, qué sé yo, bueno, lo tacho, hago así. Toma, acá lo tengo. No te gusta, me voy a otro banco. Pero yo acepto hasta acá. Bien, en cambio, en un contrato entre comerciantes, y mirá, ¿no?, lo más probable es que eso no lo puedas hacer. No lo puedas hacer. ¿Verdad? Son contratos con cláusulas predispuestas. Tenés poco margen de negociación. En un contrato como una franquicia, tenés otro problema adicional. Son contratos en donde la esencia del contrato es que exista una subordinación del franquiciado. El franquiciado se subordina a seguir tus órdenes e instrucciones que están en el manual operativo porque se supone que ese negocio es un éxito. Es decir, el Código Civil y Comercial, aunque no pone que esto sea, aunque no se franquicia necesariamente un éxito, fíjate que, por ejemplo, exige que en la tratativa precontractual el franquiciante le exhiba al franquiciado los resultados económicos de 2 unidades de negocio.
para que el franquiciado sepa en dónde se está metiendo. ¿Bien? Si bien no es de la franquicia la esencia que el negocio sea exitoso, lo que sí se sabe es que el negocio no puede ser un fracaso. Hay bastante jurisprudencia al respecto. Te voy a contar una. Cámara Nacional de Comercio, Sala C, voto del doctor Monti de hace muchos años. Después el doctor Monti lo rajaron del Poder Judicial porque tuvo un tema de corrupción. Pero este fallo es bueno. Era un fallo sobre un sistema de depilación femenina que se llamaba EpiLady. Viste que de vez en cuando, las chicas saben mucho más que nosotros de esto, aparece un sistema revolucionario de depilación, viste, que se impone, depilación definitiva, con láser, bueno, todas esas cosas. Bueno, hubo un tipo que inventó un sistema, ¿verdad? Lo patentó y empezó a franquiciar ese sistema, ¿no? Macanudo. El problema fue que el sistema no era eficaz. Es decir, las mujeres se iban a depilar y a los pocos días se demostraba que el sistema no era de depilación definitiva porque salían los pelitos otra vez. Bien, el sistema era en sí un fracaso y los franquiciados perdieron mucho dinero porque esos sistemas láser exigen una inversión inicial fuerte. Bien, la jurisprudencia ¿qué hizo? Responsabilizó al franquiciante. ¿Por qué? Lo responsabilizó porque no estaba aprobado el sistema de negocios. Por eso vos vas a ver en el Código Civil y Comercial nuevo que se exige que por lo menos acredite que en 2 unidades de negocio por un periodo de tiempo, ¿verdad? Los resultados son positivos, ¿bien? No son negativos. Así que, si bien no es de la esencia de la franquicia que el negocio sea necesariamente exitoso, lo que sí no puede ser es un fracaso. O sea, vos un fracaso no lo podés franquiciar. Bien. Miren, hay sistemas de negocios que son exitosos en muchos lugares del mundo y que no lo son en otros. Te voy a dar un ejemplo muy fácil. Las franquicias de McDonald's son exitosas en la Argentina, son exitosas en Estados Unidos, son exitosas en muchos países, pero en Francia y en Italia no son exitosas. ¿Por qué? Y porque tienen comida de mucha calidad en Francia y en Italia. En Francia están absolutamente en contra, además. Los propios franceses la rechazan a la franquicia. Entonces, se sabe que son mercados en donde ese tipo de negocios no son necesariamente exitosos. Los contratos varían ahí, no son los mismos. Incluso McDonald's, en esos lugares, en esas locaciones, adapta los menús. Te viene una hamburguesa de McDonald's en Italia con mozzarella de búfala, rúcula de la Lombardía, viene así, porque se tienen que adaptar, si no, no lo compra nadie. La gente en Italia prefiere ir a una pizzería que es muchísima más calidad, va a una tortería cualquiera y come mucho mejor que McDonald's. Entonces, incluso los precios son más bajos. ¿Bien? Así que no todos los negocios son exitosos en todos lados, pero no quiere decir con esto que vos puedas franquiciar un fracaso. No se puede. Cometerías un daño, porque el sistema de negocios no estaría probado. Si ustedes leyeron el artículo 1512, la definición del sistema de negocios, habrán visto que el negocio tiene que estar probado. Tiene que ser un negocio probado. Tiene que dar rentabilidad. ¿Bien? Así que los negocios de este tipo tienen esa característica y tienen esa dificultad. Esto es, si bien no se puede franquiciar un fracaso y no es de la esencia un éxito, lo cierto es que son contratos que suponen una subordinación del franquiciado porque debe seguir las órdenes e instrucciones del franquiciante para que el negocio se pueda desarrollar tal y cual se previó en el sistema de negocios que se creó. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Son contratos que exigen una subordinación muy fuerte. ¿Y eso jurídicamente qué supone? Supone que cuando vos lees las cláusulas, que ustedes las leyeron de ese contrato, todas las cláusulas te parecen leoninas, todas te parecen abusivas, ¿o no? ¿Viste? Cuando la leí, que pero ¿cómo? No tengo libertad. Y no, en una franquicia no tenés libertad. No podés hacer lo que vos quieras. Tenés que hacer lo que te dice el franquiciante. Obviamente que el franquiciante no se puede abusar de vos. Tiene que asegurarte un margen de rentabilidad. Tiene que asegurarte que ese negocio va a funcionar de alguna manera. ¿Bien? ¿Se entiende?
Por eso las cláusulas de los contratos de franquicia son cláusulas que están redactadas de una manera muy especial. Yo les conté a ustedes en la clase pasada que dentro de esta clase de negocios, por ejemplo, se puso de moda la revocación ad nutum. Seguramente la han visto ahí. Es decir, si cometés un error muy grave, te saco del negocio ya mismo. No seguís usando mi marca ni nada porque voy a preservar la red. Las franquicias no se dan de una manera aislada, se dan como un sistema de negocio en red. Entonces, si la cosa viene mal, te saco. Después haceme todo el orgullo que quieras, pero te saco inmediatamente. No te dejo usar la marca más. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sigo? Bien. Los contratos de franquicia tienen un mínimo que es el mismo previsto para las concesiones, 4 años. Está establecido una cosa muy importante en los contratos de franquicia. Está establecido que la clientela del franquiciante, porque él es el que hizo la inversión inicial. ¿Bien? Ahora, ¿qué cuidados tenés que tener vos a la hora de mirar estos contratos? Muchas veces en estos contratos, te lo digo por experiencia, me pasó muchas veces, vos lo lees al contrato, te dicen, bueno, contratar esta franquicia, comprar la franquicia, sale $20.000. ¿Algunos de ustedes, todos viajaron al exterior alguna vez? ¿Sí? ¿Qué franquicias recuerdan? ¿Qué franquicia les gustaría tener en la Argentina que no esté acá? ¿Qué negocio les gustó? De ropa. ¿Cuál? Y muchas marcas, las marcas europeas que no están acá directamente. Una franquicia de lujo. Un gimnasio. Más económico por ahí. En un país había un gimnasio que estaba muy bueno por los ideales que tenía. Genial. Ahora, ustedes, Sebastián, están de moda las bicicletas de spinning que vienen con una cámara. ¿Y sabés dónde está el profesor? En la cámara está. Está en la cámara. Vos mirás una cámara ahí. Y todos están en red mirando al mismo tiempo. Es increíble. ¿Vos, Marco, viste algún negocio que te gustó? ¿Te traerías? ¿Qué harías? Hay una cervecería en Bogotá que está muy buena. Sí, traería esa, por ejemplo. Bien. ¿Rocío? No se me viene a la cabeza de qué podría ser. Bien. A mí te digo cuál es la que traería a Mar del Plata. Me gusta la franquicia de Bubba Gump. No sé si la conocen. ¿Vieron Forrest Gump, la película? Sí. Bueno, es un negocio. Bubba Gump está en Miami, está en California, está en muchos lugares que vende langostinos, digamos, cosas de pescado para gente joven y usa toda la estética y todas las cosas de Forrest Gump y qué sé yo. Bueno, macanudo. Imagínate que vos te metés en cualquiera de esos negocios, el de Sebastián, el de Marco, el de Joaquina. Bien, te van a exigir un determinado fee inicial para meterte en la franquicia. Si Joaquina se mete en un negocio de ropa tipo Louis Vuitton, le van a pedir 50 a 100 mil dólares. El de Sebastián también le van a pedir una suma importante. El de Marco un poquito más barato. El mío más o menos está en el orden de los 30, 40 lucas gringas. Más o menos. Ahora, cuando vos mirás el contrato y dice 30, 40, 50, 100 lucas gringas, lo mirás, está bien. Ahora, a la hora de montar el local, ¿verdad? Imagínate que es el negocio de Sebastián, ¿no? El dato esencial es ver cuáles son los costos que están ocultos en la franquicia. Porque si te dicen, bueno, yo te doy toda esta idea de gimnasio y no te dicen quién es el proveedor, por ejemplo, de las máquinas, y vos ves que en el contrato se exige que sea un único proveedor, y además que ese proveedor tiene, qué sé yo, un arquitecto o un ingeniero consultor, ¿verdad? Vos suscribiste el contrato, te metiste, y después aparece el ingeniero y te dice, mis honorarios para calibrarte todas las máquinas son 500 lucas. Y vos, viste, pensabas en una inversión inicial de X cantidad de dólares o de pesos. Y de repente te aparece un costo oculto ahí de alguien que va a prestar un asesoramiento que es una fortuna. Lo mismo puede pasar en el negocio de Joaquina. En el negocio de Joaquina, un local de ropa,
Vos decís, bueno, no, yo me meto. Sí, va a salir 30, 40, 50, X cantidad. Pero después te dicen, el decorador tiene que ser fulano de tal. El decorador de tu negocio, de tu local, tiene que ser fulano de tal. Lo vas a ver a fulano de tal, no está en el contrato que es fulano de tal, está en un anexo, lo vas a ver a fulano de tal, y el decorador te dice, yo para decorar tu negocio te pido $30.000 más. Y vos decís, ¿cómo? Si la franquicia me costaba tanto, ahora tengo que pagar 30 lucas. Es un costo que está oculto, ¿verdad? Lo mismo en el negocio de Marco, ¿verdad? En el negocio de Marco, una cervecería, al principio parece fácil, te damos la marca como si fuera la bodeguita del medio acá, que es una franquicia, digamos, de un modelo cubano. Y vos decís, bueno, son unas mesitas, todo lindo, pero de repente te dice, no, el arquitecto cobra tanto para decorarte el local y tiene que ser él y no puede ser otro. Bueno, sonamos, ¿viste? Hay ese tipo de costos. Yo les digo, en esto vi las cosas más ridículas. Una vez tuve que asesorar para una franquicia de IBM. Le exigían que los cerámicos del piso sean de un color que es el azul IBM. Una sola fábrica de cerámico. En el mundo fabrica cerámico de color azul IBM. ¿Querés que te cuente cuánto salía cada cerámico? Salía más que tu casa cada cerámico. Una cosa era una locura, un infierno. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando mirás estos contratos, no solamente al costo inicial, sino a todos los costos que se desprenden, que están ocultos, que no van a estar explícitos. Por ahí te exigen determinado contador, por ahí te exigen determinado arquitecto, determinado decorador, que compre ciertos insumos, que determinadas máquinas se compren en cierto lado. Bueno, el mejor asesoramiento a tu cliente, mirá, pedí todos los costos de todo, flaco, que venga todo metido, porque si no, no se va a saber esto. ¿Por qué eso es importante? Porque hay gente con billetera grande y vos decís, bueno, va, se mete, va pagando, no pasa nada. El plazo de un contrato de franquicia mínimo son 4 años. En esos 4 años vos el negocio lo tenés que haber amortizado, ¿verdad? Porque si vence a los 4 años el negocio y no lo amortizaste, ¿verdad? La franquicia es un fracaso. Entonces tenés que tener una idea muy precisa para ver el tema de los plazos y poder medir, ¿verdad? Si ellos te presentan una expectativa de ganancia, porque 2 locales parecidos presentan cierta ganancia, vos tenés que saber cuál es tu inversión inicial para ver si en esos 4 años se va a amortizar esa inversión o no. Si te dicen, si vos sacás la cuenta que no se va a amortizar, obviamente tenés que exigir que el plazo sea más largo. Así de simple. ¿Me siguen? Entonces, todos estos negocios tienen eso. Creo que fue Joaquina o Marco, no me acuerdo, el que escribió, bueno, esto lo consultaría con un profesional en ciencias económicas. Está bien. Miren, todos los abogados tenemos que complementarnos con otras profesiones. La abogacía, en general, engendra seres humanos muy soberbios, que piensan que la abogacía lo resuelve todo. De ninguna manera. Lo que escribió Joaquín o Marco, ahora no me acuerdo, es lo ideal. Hay que trabajar en equipo con gente que sepa de algunas cosas que uno no sabe. La abogacía tiene una cosa que es maravillosa, que es que te metes en las cosas más diversas. Si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que más me gusta de mi profesión? Y un día estoy en un tema de tabacalera, otro día estoy en un tema de petróleo, otro día, y así. Y de todo tengo que aprender. Para eso hay que ser muy humilde, porque una persona, un ingeniero en petróleo o un ingeniero ambiental te va a explicar millones de cosas que vos tenés que absorber. O sea, desde la abogacía no vas a manejar el mundo. Esa es la realidad. El perrito de la vecina que está. A ver, esperemos que se vaya el perrito de la vecina. Ahí está. Bueno, entonces, los temas de franquicia tienen esas características. Son muy delicados. He visto los conflictos más irrazonables. Por ejemplo, pelea de peluqueros. Hay una persona, en determinado momento se pusieron de moda la franquicia de peluquerías, ¿verdad? Y entonces uno de los franquiciados decidió poner por debajo del nombre de la franquicia, poner su propio nombre para que la peluquería siga siendo de él. Se armó un lío bárbaro, se pelearon, terminó un desastre. El negocio
al final se extinguió por un mecanismo que actualmente está en el Código Civil y Comercial, que es el tema de la frustración del contrato, ¿viste? Cuando no se puede llevar a cabo porque hay severa divergencia entre los dos contratantes. Bueno, eso no es, eso lo vi, pasó y es algo más o menos común, ¿verdad? Hay veces que las franquicias no funcionan. O he visto, por ejemplo, en Mar del Plata, fábricas de tejido, de campera, en determinado momento el fabricante decide franquiciar y poner negocios de franquicia, ¿verdad? Cuando en realidad lo único que hace es darle sus productos a una persona para que los venda, ¿verdad? Eso no es una franquicia y al final termina todo en un lío bárbaro porque a veces los productos no se actualizan, a la persona la obligás a tener un determinado stock y no tiene a quién venderlo. Es decir, cuando los negocios son un fracaso, la idea de una franquicia es la peor idea del mundo, ¿eh? Te puedo asegurar. Es decir, la idea de una franquicia inicial, en donde no hay experiencia del negocio en otros lugares, la verdad que es mejor no hacerlo, ¿eh? Eso es lo que le puedo decir, porque el franquiciado ahí en ese caso tiene todas las de ganar para demandarte y reclamarte las ganancias que no pudo obtener. ¿Bien? Así que bueno, lo que ustedes vieron de complejo de este contrato lo van a ver en contratos muy similares. Es decir, las cláusulas que vieron en una franquicia no son muy distintas en una concesión, no son muy distintas en una distribución. Me refiero a cláusulas estándar, las cláusulas de constitución de domicilios, de competencia de tribunales, las cláusulas de resolución de diferendos, de disputas, las cláusulas de interpretación, son todas más o menos parecidas. Es decir, si leíste una, leíste muchas. El tema es manejarlas más o menos con cuidado. Eso que leíste se puede reproducir en otro contrato tranquilamente. Bien, bueno, en cuanto al tema de la próxima clase. La próxima clase, es decir, el lunes que viene no voy a estar en la ciudad. El otro jueves tampoco voy a estar en la ciudad. Tienen una semana de descanso. Al otro lunes nos vamos a volver a ver. ¿Y qué van a trabajar ustedes? Van a trabajar en un tema nuevo que vamos a manejar. Ustedes habrán visto que vimos el tema del primer ciclo de compras o de egresos, después vimos aspectos del ciclo de producción y ahora vimos aspectos del ciclo de ventas, ¿no? Ahora vamos a salir de esa idea de empresa y nos vamos a ir a la idea de mercado. Toda empresa se desarrolla en un entorno. El entorno de negocio de una empresa es el mercado, ¿verdad? Ahora, los mercados no son... Hay mercados regulados, como por ejemplo el mercado de valores, etcétera, pero la mayoría de los mercados no lo son y están regidos por algunas normas, ¿no? Ustedes, alguno me escribió, la otra vez Marco escribió sobre el tema de lealtad comercial, pero la norma fundamental del derecho económico de cualquier país son las leyes de defensa de la competencia. Si vos querés ver cómo funciona un país desde el punto de vista económico, qué es lo que tolera, qué es lo que acepta, qué es lo que... Bueno, una de las leyes fundamentales son las leyes de defensa de la competencia. Están concebidas en función de la protección de los usuarios, no de ciertas empresas. Están pensadas para que vos vayas al supermercado y puedas encontrar una variedad de productos, porque todos tienen acceso a la posibilidad de venderte a vos. Si vos me preguntás, ¿qué protege más al consumidor? ¿La ley de defensa de la competencia o la ley de defensa del consumidor? Yo te digo la ley de defensa de la competencia. ¿Por qué? Porque el estatuto del consumidor está bueno para proteger al consumidor individual, pero una gran empresa, ¿verdad?, descuenta los costos del abuso respecto de los consumidores. Esto es, Telefónica, le ponen una multa hoy, le ponen una multa mañana, le ponen una multa pasado, y Telefónica dice, mirá, ¿cuánto me sale pagar la multa? Esta guita. ¿Cuánto gano yo cometiendo estos abusos en la facturación? Todo es. Obviamente me conviene pagar la multa, dice, sí o así. Así que las normas de defensa del consumidor de manera individual no son lo suficientemente severas como para frenar un monopolio o conductas anticompetitivas. Para eso están las leyes de defensa de la competencia. La ley de defensa de la competencia más antigua data del año 1623. Fue dictada en el Reino Unido por el rey Jaime I. ¿Qué es lo que tenía en cuenta en Inglaterra el rey Jaime I? Bueno, ese rey se dio cuenta que los derechos de patentes
generaban un monopolio. Y lo que hizo fue restringir en el tiempo el uso de las patentes. Es decir, los primeros inventos que se registraron en la corona provocaban monopolio. Imagínate que vos, descubriste el celular. Sos el primer tipo de celular. Bueno, todos los celulares que se van a producir me pagan a mí. Bueno, vos tenés un monopolio del tema, y si vos te abusás y fijás tarifas para el uso de tu patente cada vez más altas, lo que haces es restringir la competencia y dañás a los usuarios que difícilmente tengan acceso a tu producto. ¿Me siguen? Eso fue el origen de las leyes antimonopolio y la primera vez que apareció la idea de monopolio. Tuvo que ver con el tema de patentes. Pero la legislación, digamos, que fue el origen de las leyes antimonopolio, se dieron en Estados Unidos. La primera ley es la Sherman Act, que es del año 1890. Tiene 2 artículos nada más, no es una ley compleja. Lo que dice la Sherman Act es, básicamente, el monopolio está prohibido, y 2, todo acto tendiente a generar un monopolio es un acto que está prohibido y debe ser sancionado. Básicamente, dice esas 2 cositas la Sherman Act. Eso dio origen a que los jueces americanos tuvieron una actuación, los jueces federales americanos tuvieron una actuación muy importante, y ya hacia 1914 se dicta una ley complementaria que es la Clayton Act, que ya empieza a fijar cuáles son las conductas realmente anticompetitivas, ¿verdad? Esto se daba en Estados Unidos. ¿Producto de qué? Y producto de que el desarrollo capitalista norteamericano, o sea, a fines del siglo XIX, era un desarrollo muy fuerte. Había empresas muy importantes. Por ejemplo, la Bell, ustedes recordarán a Alexander Graham Bell, fue el creador del teléfono, uno de los creadores junto a Marconi. Bueno, imagínate que la Bell fue la primera empresa telefónica de Estados Unidos, ¿verdad? Y era un monstruo. En Estados Unidos se concibió que llegar a monopolio era un acto ilícito y que toda práctica tendiente a generar un monopolio eran actos ilícitos. Con lo cual, la jurisprudencia norteamericana dispuso ya en el año, a principios del siglo XX, que aquellas empresas que llegaban a monopolio debían disolverse. Por eso la Bell se disolvió en 32 unidades de negocio distintas, o sea, tenían que competir entre sí. Lo mismo pasó con AT&T, American Telephone and Telegraph. Lo mismo pasó con otras empresas. Lo mismo sucedió con Microsoft cuando un juez federal lo obligó a sacar el Explorer, que era el navegador, del sistema operativo Windows, para evitar que haya un monopolio respecto de el tema de navegadores. En esa época había un navegador muy importante que se llamaba Navigator, que era genial, y bueno, como todos tenían sistema operativo Windows, al obligarlos a usar el Explorer, se aniquilaba al Navigator, ¿verdad? De todas maneras, después surgió Google y todo esto se terminó, y ahora Google es casi un monopolio en relación a muchas cosas. ¿Bien? ¿Cómo fue todo esto en la Argentina? Bueno, en la Argentina, hacia el año 1919, ya teníamos una ley de defensa de la competencia, que era la ley 11.120, que decía, estaba anexa al Código Penal y decía que el monopolio era ilícito. Hacia el año 46 se dictó la ley 12.920, que complementó un poquito. Ahora esas 2 leyes no se aplicaron mucho, les voy a ser honesto. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Es decir, las leyes de defensa de la competencia americanas, la Sherman y la Clayton Act, en los 2 periodos de guerra, 1914, año 1945-42, no se aplicaban mucho porque el esfuerzo bélico exigía que las empresas fueran cada vez más grandes. Digamos, una empresa que producía tanques era la misma que producía automóviles, entonces tenía que ser una gran empresa. Y se le perdonaba un poquito los temas de defensa de la competencia. Los temas resurgen luego de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, en esa época, año 57, se dicta el Tratado de Roma, que ustedes conocen, que es el que dio origen a la Comunidad Económica Europea. Los europeos miraron el tema de la Clayton y la Sherman Act, ¿verdad? Y llegaron a la conclusión de que como la mayoría de las empresas privadas, digamos,
eran estatales en Europa. Fíjate vos, Radio Televisión Italiana es una empresa estatal, Telefónica de España es una empresa de la corona. Para los europeos, el tema del monopolio tenía una dimensión distinta que tenía para los americanos. Los europeos decidieron en el Tratado de Roma aceptar los monopolios, pero considerar el abuso de posición dominante. Es decir, llegar a monopolio es posible, es lícito, lo que no podés es abusarte de tu posición. ¿Se entiende? En el mundo hay dos variantes de defensa de la competencia. Una, el sistema americano, en donde hay el monopolio es ilícito, los temas de defensa de monopolios son temas que tienen que ver con la justicia federal. La competencia está dispersa entre todos los jueces federales de Estados Unidos. Cualquiera puede interpretar la ley, Sherman o la Clayton y todas las que se dictaron en su consecuencia. Esa es una manera, judicializar el tema, ¿verdad? Y considerar el monopolio como algo ilícito y a las prácticas anticompetitivas como algo ilícito. Esa es una forma. Los europeos, en cambio, concibieron este tema de otro modo. Los europeos, como tienen muchas empresas, digamos, que se dedican a la actividad privada en manos del Estado, dijeron, no, aceptamos que haya monopolio, no se puede cuestionar eso, porque el Estado en su actividad privada es monopolista, lo que censuramos es el abuso de posición dominante. Y para juzgar los temas de defensa de la competencia, en el sistema europeo se difiere todo a una instancia administrativa primero. Hay, como hay actualmente en la Argentina, una comisión de defensa de la competencia y luego la posibilidad de revisión judicial de esos actos, ¿verdad? Así que tenés esos dos sistemas. Después del Tratado de Roma, la Argentina, que tiene bases de su derecho privado en derecho continental europeo, lo que hizo en el año 1980 fue dictar la Ley 22.262 de defensa de la competencia, que está inspirada un poco en el Tratado de Roma. Y entonces, a partir de la década del 80, se derogaron las leyes 11.120 y 12.920 y se sancionó la Ley 22.262 que, digamos, acepta el tema del monopolio diciendo, bueno, acá lo que está censurado es el abuso de posición dominante, y luego, artículo 2, disponía que ciertas conductas eran anticompetitivas, ¿verdad? Y se establecía un organismo administrativo para sancionar todo esto, dependiente de la Secretaría de Comercio, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y el Tribunal de Defensa de la Competencia, que nunca terminó de constituirse demasiado bien, ¿verdad? Hacia la década del 90, en el año 99, se dicta la Ley 25.156 y se complementa el tema de la defensa de la competencia con el problema de las concentraciones. Es decir, para poder generar una fusión que altere las bases del mercado, es decir, si dos empresas se fusionan, vos tenés que pedir una autorización previa, ¿verdad? Se elevaron el importe de las multas, ¿verdad? Con la Ley 25.156, y a partir de ahí se fue modificando el derecho de defensa de la competencia en la Argentina. La mayor aplicación de norma de defensa de la competencia en la Argentina se da entre los años 2001 hasta el año 2015. Ahí, época del gobierno de Duhalde, del gobierno de Kirchner, se aplica con bastante rigor la Ley de Defensa de la Competencia y se emiten fallos que son muy buenos. Digamos, época del gobierno de Kirchner, época del gobierno de Duhalde, esos son los momentos en donde tenés los mejores fallos en materia de defensa de la competencia, en sede administrativa y luego con revisión judicial. ¿Vieron ese personaje que es ese economista que se llama Moreno? Un señor del kirchnerismo, ¿verdad? Que vos lo mirás y decís, esta bestia, ¿no? Cada vez que habla, un tipo que es peronista hasta la manija, y vos lo mirás, bueno, ese señor, cuando fue secretario de Comercio, fue el encargado de dictar las mejores resoluciones que hay en materia de defensa de la competencia. Y te digo, a mí no me simpatiza políticamente, pero fue la gestión más seria que hubo de Secretaría de Comercio en materia de defensa de la competencia, fue la de ese señor. Ustedes pueden revisar los fallos y se van a dar cuenta.
en la época del gobierno, digamos, macrista, del 2015 en adelante, la verdad que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia prácticamente no funcionó. Se hicieron algunas investigaciones de mercado, se emitieron algunos dictámenes, pero fue, digamos, una época para este derecho perdida, ¿verdad? Ahora se supone que va a renacer todo esto, pero la verdad que hasta ahora no se ha visto gran cosa. En la época del gobierno macrista, sin embargo, se modifica la ley 25.156, se deroga por la ley 27.441. Y esa es la ley que actualmente rige el tema de la defensa de la competencia. Es una ley que agrega a la ley 25.156 algunos aspectos muy importantes, y uno es el programa de clemencia. ¿Qué supone? Supone que si vos realizaste prácticas anticompetitivas, podés presentar un programa y decir, bueno, ya sé, cometí estos actos son actos que lesionan la competencia, son actos en ejercicio de abuso de posición dominante, una serie de cosas, bueno, estoy dispuesto a modificar, voy a hacer un programa por modificar esto, voy a cambiar todo esto, hacés como una especie de confesión, serías como un arrepentido, ponés unos mangos de multa y seguís laburando. Esa sería la idea de los programas de clemencia. El derecho de defensa de la competencia es un derecho interesantísimo, muy vasto, muy interesante, ¿verdad? En la Argentina tuvo ese desarrollo en esa época que te digo. Y uno de los fallos que ustedes van a tener que analizar es un fallo de esa época. El derecho de defensa de la competencia no es un derecho para las grandes empresas nada más. En un pequeño lugar, con una pequeña organización, podés generar un acto que caiga dentro del derecho de defensa de la competencia. Cuando vean ustedes el importe de las multas que hay en materia de defensa de la competencia, te vas a dar cuenta que son multas muy elevadas. Es decir, es un derecho que exige una especial atención, especial cuidado. ¿Dónde está? ¿Cómo está vinculado ese derecho con el derecho privado argentino? En el Código Civil y Comercial, ustedes si leyeron el tema de franquicias, vas a ver que en un capítulo dice, las franquicias no son negocios que de por sí generan una lesión al derecho de defensa de la competencia. Y vas a ver el derecho de defensa de la competencia vinculado en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, cuando habla del abuso del derecho y del abuso de posición dominante como un acto ilícito que ingresa en la esfera de resarcimiento del derecho privado en el derecho argentino. Así que esos derechos están comunicados. El Código Civil y Comercial está comunicado con la Ley de Defensa de la Competencia. Bien, no tenemos mucho más tiempo. Les voy a explicar el trabajo que van a tener que hacer. Van a buscar en la página de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde van a encontrar un montón de cosas interesantes, la normativa, jurisprudencia y otro montón de cosas, van a buscar un fallo que se llama Varicio, Ricardo Varicio. Se llama Centro Odontológico de Venado Tuerto contra Varicio contra Centro Odontológico de Venado Tuerto. Ese es el caso. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en un centro que agrupaba a los odontólogos de un pueblito que es Venado Tuerto, que en determinado momento reforman sus estatutos para impedir la entrada a ese centro de un odontólogo que era el señor Varicio. ¿Qué había hecho este señor Varicio? Bueno, este señor Varicio había formado parte de ese círculo odontológico en un determinado momento. Los círculos de ese tipo, todas las asociaciones de profesionales de ese tipo, tratan de buscar defensa corporativa respecto de las obras sociales para buscar tarifas similares y que no se canibalicen entre sí los profesionales, ¿verdad? Entonces, por eso se generan esas asociaciones. Por ejemplo, una típica es la de los anestesistas, otra la de los odontólogos. Tratan de buscar esa fuerza. A veces se exceden. Bueno, en este caso, lo que pasó fue que el señor Varicio, después de formar parte del círculo, renunció a él para hacer un negocio él con una obra social en particular y cobrar más que las tarifas que fijaba el círculo, ¿verdad? Después de hacer eso, obviamente lo que sucedió fue que la organización sindical, la obra social que lo había contratado, le bajó la tarifa y este señor quedó sin trabajo prácticamente y trabajando al costo. Cuando decide volver al círculo, los propios colegas, los odontólogos del círculo dijeron, no, flaco, para volver a ingresar acá tenés que estar una determinada cantidad de años esperando, con lo cual el tipo tenía que mudarse de pueblo, tenía que ir a otro lugar.
El caso tiene una cosa interesante para ustedes, que es la definición del mercado relevante. Es decir, ¿cuándo es aplicable la ley de defensa de la competencia? Y bueno, cuando hay un mercado relevante, ¿verdad? No puede ser que un usuario, por ejemplo, para encontrar un artículo que sea competitivo con otros, tenga que mudarse de ciudad. No puede ser, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en Mar del Plata hay un tema muy singular y muy espinoso vinculado con el tema de la televisión por cable, donde no hay una competencia real, ¿verdad? Es toda una cuestión, toda una farsa. Y lo cierto es que está determinada por un hecho tecnológico, que es cómo están los cables dispuestos en la ciudad de Mar del Plata. Así que son todas cuestiones que vos podés observar todos los días cuando vas al supermercado. Cuando vos vas al supermercado y ves que hay una sola marca de fideo, una sola marca de arroz, algo mal está sucediendo. Ahora se dictó una ley de supermercado en la Argentina que viene a complementar la ley de defensa de la competencia para evitar los abusos hacia los consumidores en materia de supermercadismo. Lo que van a tener que hacer ustedes es estudiar la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre el caso Varicio, Círculo Odontológico de Venado Tuerto. Lo van a buscar, lo van a encontrar, y lo que me van a hacer es una apelación de eso. Es decir, yo les acabo de mencionar, en el sistema europeo y en el sistema argentino, los temas de defensa de la competencia quedan en la órbita contencioso-administrativa y luego, en la órbita administrativa, y luego tienen la posibilidad de revisión judicial. En la Ciudad de Buenos Aires, ante la Cámara Nacional de Comercio, en el resto del interior del país, ante la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda. Entonces, ahí lo que yo pido a ustedes esta vez, tienen una semana para hacerlo, una semana y unos días más, quiero un buen recurso de apelación contra esa resolución. O sea, ustedes van a ser abogados del Círculo Odontológico de Venado Tuerto y quiero un buen recurso de apelación que exprese correctamente los agravios respecto de esa resolución administrativa. De eso se trata el trabajo. Por supuesto que es difícil. Por supuesto que cualquier abogado le costaría hacerlo, pero si no lo haces ahora, la verdad que hacerlo y tratar de hacerlo más adelante te va a costar mucho más. Así que bueno, esa es la idea. El trabajo no se va a entregar este lunes, se va a entregar el lunes de la semana, esta que viene, no, de la otra, y vamos a charlar todas las dificultades que tuvieron. Yo, si bien voy a estar fuera de la ciudad, voy a tener el celular prendido, cualquier duda, pregunta, me escriben por ahí, no voy a tener ningún problema. ¿Listo? ¿Este recurso a dónde se presentaba el recurso? Esto, Cámara Sí. Federal de Apelaciones, es decir, yo lo que exijo es la fundamentación del recurso, ¿verdad? La fundamentación, presión de agravio. Esto se va a presentar ante la Cámara Federal de Apelaciones competente en el lugar en donde se cometió la falta. Si fuera la Ciudad de Buenos Aires, va a ser ante la Cámara Nacional de Comercio. Está bien, gracias. ¿Listo? O sea, ¿qué vas a tener, María Rocío? Vas a tener aplicación del Código de Procedimiento de Nación para el tema de la apelación. Está bien, gracias. Es el código que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y el código que se aplica en la justicia federal en el resto del país. No es muy diferente del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. No tiene mucha diferencia. ¿Listo, chicos? Listo. ¿Listo? Disfruten de la vida. Nos vemos la otra semana. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Chao. Buenas noches.